formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. El Señor ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcámonos pues pecadores y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Tú que fuiste enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que viniste a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, confiadamente llamamos Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un murmullo de una brisa suave. Al oír, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz
se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura a mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya la palabra de Dios. Aleluya, digan todos los pueblos. Aleluya la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La historia cuenta que una vez un enfermo mental insistía en que era Jesucristo. Como dice el refrán, cada loco con su tema, ¿cierto? Entonces el tema de él era: yo soy Jesucristo. Y ningún médico pudo convencerle de que se trataba de una ilusión y que él realmente no era Jesucristo, sino que su nombre era Félix Jiménez.
Un día el médico le dijo que extendiera los brazos al que se creía Jesús, ¿no? Lo midió y también lo midió desde la cabeza hasta los pies. El médico salió después de medirlo y regresó con un martillo y unos clavos. El enfermo empezó a sentir curiosidad y nerviosismo y le preguntó al médico que qué estaba haciendo. Y el médico le contestó, pues usted es Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, si usted es Jesucristo, pues debe saber lo que yo estoy haciendo. Y mientras el médico hacía una cruz, entonces el enfermo dijo, espere, por favor, espere. Yo no soy Jesucristo, soy Félix Jiménez. ¿Qué le pasa, doctor, a usted? ¿Está loco? Bueno, pues, ¿hay aquí algún Félix Jiménez que se crea ser Jesucristo? Si es así, para hacer una cruz y crucificarlo, ¿ah? O de pronto hay aquí alguien como Pedro que quiera caminar sobre las aguas del río Guayas. La verdad que no podríamos ser Jesucristo. Es una pretensión demasiado alta. Pero lo que sí tenemos que hacer es intentar, como Pedro, ir en busca de Jesucristo. No importa que en el camino encontremos muchas adversidades. Es decir, que todos, absolutamente todos, estamos llamados a caminar al encuentro de Jesús. Por lo tanto, todos estamos llamados a caminar como Pedro sobre las aguas. Las aguas, el agua, mejor dicho, es signo de vida. Pero esta vez, siguiendo el Evangelio que acabamos de escuchar, consideremos las aguas como símbolo de la furia, porque las aguas estaban a punto de hundir la barquita en la que iban los apóstoles y estaban a punto de hacer perecer a los apóstoles, tanto que ellos gritaron, Señor, sálvanos que perecemos, sálvanos que morimos. Pues las aguas son eso, símbolo de la furia, de las tormentas, de las fuerzas del mal, de la sed de venganza, la sed de la pasión que con sus rugidos apagan la voz de Jesucristo que nos dice, ven. La llamada de Jesús es constante, pero la tormenta en nuestra vida también es constante. Y por eso no oímos, no creemos, no caminamos con fe hacia Jesús que nos llama y vivimos como náufragos. Lo que sí es verdad es que de todas maneras estamos llamados a caminar hacia Jesús, no a ser Jesucristo, sino a caminar hacia Él. Pero para caminar hacia Jesús hay que saber dónde podemos encontrar a Jesucristo. Miren, el profeta Elías, en la primera lectura, se pasó toda la noche buscando y tratando de escuchar a Dios. El texto que hemos leído de la primera lectura dice que Elías buscaba a Dios en el viento fuerte, en el viento huracanado, y Dios no estaba ahí. Elías buscaba a Dios en el terremoto y tampoco lo encontró. También hubo un poco de fuego, ahí pensó encontrar Elías a Dios y Dios no estaba. Elías finalmente descubre y encuentra a Dios en un levísimo susurro, dice la primera lectura. Ahí lo encontró Elías a Dios. La pregunta para nosotros es, de nuevo, ¿y dónde nosotros podemos encontrar a Jesucristo? Pues lo que queda de la homilía o de la reflexión que estamos haciendo es indicarles cómo y dónde podemos actualmente encontrar al Señor. En primer lugar, encontramos a Cristo en la Sagrada Escritura, en la Biblia.
En la Sagrada Escritura leída en la iglesia, la Sagrada Escritura es fuente de vida para la iglesia y es alma de toda la acción evangelizadora de la iglesia. La Sagrada Escritura es fuente de vida para cada creyente, para cada hombre, para cada mujer que la lee con fe. Desconocer la Escritura, decía San Jerónimo, es desconocer a Jesucristo. Y entre las muchas formas de acercarnos a la Sagrada Escritura, hay una privilegiada al que todos estamos invitados. Es lo que se llama actualmente la lectio divina, o, dicho en palabras más sencillas, la lectura orante de la Sagrada Escritura. Lectura orante, lectura meditativa. No sé si ustedes en el hogar, en sus casitas, podrían hacer este ejercicio durante los días que vienen, porque todos en realidad queremos encontrarnos con Jesús, ¿verdad que sí? Todos queremos encontrarnos con el Señor. Bueno, pues aquí hay una manera muy sencilla de hacerlo, mediante la lectura de la Sagrada Escritura. No importa que no hayamos estudiado teología o no hayamos hecho cursos así avanzados de doctrina, etcétera, eso no interesa. Si nosotros leemos la palabra de Dios con humildad, de veras nos vamos a encontrar con Jesucristo. Y no solamente que nos vamos a encontrar con Jesucristo, sino que vamos a tener verdadero deseo de imitar a Jesús. Yo me acuerdo que en cierta ocasión, cuando estaba recién ordenado sacerdote, escuché una homilía del obispo que me ordenó sacerdote. Ese obispo ya está en el cielo, se llama Ugolino Cerasuolo Stasei. Y él, un día predicando a sus fieles, hizo esta afirmación que a mí me pareció al principio exagerada, pero después, meditando un poco, vi que era muy coherente. Les dijo: hijos míos, les dijo el obispo a sus feligreses, yo les prometo, como su obispo que soy, que el que lea por lo menos 5 minutos al día la Sagrada Escritura, tiene asegurada la vida eterna. ¿Dónde está lo exagerado? Pues que a mí me parecía un obispo muy regalón, ¿no? Por 5 minutos de lectura de la Biblia ganarme la vida eterna, pues como que no es muy difícil, ¿no? Y yo un día que nos encontramos con el obispo me puse a conversar con él y un poco con cierto atrevimiento le cuestioné esa afirmación. Se quedó pensando, me miró y me dijo: pues fíjate, Juan, que no, creo que no exageré, porque el que lee la palabra de Dios, el que lea la Escritura, va a terminar imitando a Jesucristo, porque en la Sagrada Escritura encontramos a quién, a Jesucristo. Entonces, por eso, una manera de encontrar a Jesús es metiéndonos, leyendo la Sagrada Escritura. Pero hay que leerla, en serio. 5 minutitos, todos los días por lo menos, como decía este obispo. Yo conozco amigos que tienen la Biblia y que tienen la Biblia de adorno. Recuerdo de uno de esos amigos que le gustaba invitarme a su casa, a que comparta con ellos, la familia, a veces alguna comida, etc. Y la primera vez que entré a su casa me sorprendí mucho porque tenía una Biblia inmensa, bien bonita, era unos filos dorados y toda una Biblia de esas costosas, bien bonita, en un atril como este, ahí a la entrada en la sala, ¿no? Todo el mundo que entraba ahí se encontraba con la Biblia abierta, ¿no? Y bueno, yo pues la primera vez que fui me fijé en qué capítulo y en qué libro estaba abierta la Biblia. Bueno, pues la segunda vez que fui estaba la Biblia ahí abierta en la misma página, en el mismo capítulo, en el mismo libro. Y así a la tercera vez que regresé y encontré la Biblia igualita, yo ya no pude más. Tuve que, oye, pero ¿tú lees o no lees la Biblia? Hay gente que tiene la Biblia de adorno. Si la Biblia está de adorno, pues no nos va a servir mucho en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, en nuestro crecimiento, en este encuentro que queremos tener con Jesucristo. Bueno, pues, ¿dónde más podemos encontrar a Jesucristo? Lo encontramos en la Sagrada Liturgia, es decir, en estas celebraciones. Lo que estamos haciendo en este momento es un encuentro con Jesucristo. Es más, es Jesucristo el que está haciendo. San Agustín dice que Jesucristo ora en nosotros, con nosotros y por nosotros. A veces pensamos que los protagonistas de la Santa Misa somos nosotros. No, el protagonista de la Santa Misa es Jesucristo.
Así que cuando tú vienes a la Santa Misa o participas en la Santa Misa, te estás encontrando con Jesucristo. La misa es la mejor liturgia o la más excelente liturgia que hacemos en este mundo. Por eso digo que otro lugar para encontrarnos con Cristo es la Sagrada Liturgia. Todas las celebraciones que hace la Iglesia son liturgia de la Iglesia. La Santa Misa, un bautismo, un matrimonio. Todos los sacramentos son encuentros con Jesucristo. Cuando uno va a asistir a un enfermo, todo. Y muchas de las veces nosotros cristianos, ¿verdad?, que asistimos a estas celebraciones, nos preocupamos mucho por la dimensión social, ¿verdad?, por lo bonito que pueda quedar una celebración, más que porque sea realmente un encuentro mío con Jesucristo, un encuentro de mi alma con Jesucristo, que quiere salvarme, que quiere limpiarme, que quiere perdonarme, que quiere llevarme a Él. Entonces es otro lugar donde nos encontramos con Cristo. También un lugar privilegiado para encontrarnos con Jesucristo es la Eucaristía. La Eucaristía aquí en este altar, ¿verdad? Dentro de unos minutos, en el instante de la consagración, cuando el sacerdote diga, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, ese pan y ese vino se hicieron el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces nos encontramos con Cristo. Y nos encontramos de una manera mucho más íntima cuando comulgo ese pan y ese vino, porque como el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dijo Jesucristo. ¿Sí ven? Entonces, bueno, ya es el tercer lugar por mencionar, ¿no?, las formas en las que nosotros podemos encontrarnos con Jesús. Primero, leyendo la Sagrada Escritura. Segundo, dijimos, participando en la liturgia de la Iglesia. Tercero, de un modo eminente, dice la Iglesia, por antonomasia, es un término técnico. Jesús está presente en el pan consagrado y en el vino consagrado. ¿Dónde más encontramos a Jesucristo? Voy a mencionar dos lugares o dos momentos más para encontrarnos con el Señor, y con esto terminamos. Pues cada vez que nosotros celebramos el sacramento de la reconciliación, o penitencia, o confesión, nos encontramos con Cristo. De una manera muy particular nos encontramos con la misericordia de Jesucristo, con la misericordia de Dios. Miren, incluso en el Evangelio, esa gente que seguía a Jesús un poco ignorante, o esa gente incluso que cuestionaba a Jesucristo cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados. Como ellos no sabían que Jesús era Dios, la gente decía, si solo Dios puede perdonar pecados. O sea, Dios está aquí, por eso está perdonando pecados. Pero ellos no lo veían, no tenían la fe, no reconocían a Jesucristo como Dios, pero nosotros sí reconocemos a Jesucristo como Dios. Entonces, en el perdón, en la confesión, en la misericordia, cada que voy y reconozco mis pecados, ¿verdad?, pido perdón a Dios, me confieso en definitiva, me estoy encontrando con Jesucristo, con su perdón, con su misericordia, con su amor en definitiva. Bueno, ¿y dónde más, ya para concluir, nos encontramos con Cristo? Pues nos encontramos con Cristo en la oración personal. La oración, ¿qué es la oración? Es conversar con Jesucristo, es hablar con Jesucristo, y son cosas sencillas que sí podemos hacer. La oración la podemos hacer en casa tranquilamente la podemos hacer. Entonces yo puedo hacer que cada día haya un momento en mi familia para encontrarme con Jesucristo, cada día, 5 minutos, 3 minutos, miren, reuniendo todos estos espacios, cogiendo la palabra de Dios, leyendo un pedacito de la Biblia y después haciendo una oración sencilla. Así no me encuentro con el Señor del día de hoy. Sencillo. Otras veces hará falta el sacerdote para que nos ayude en este encuentro con Cristo. En el caso de la liturgia, en el caso de la Eucaristía, hace falta el ministro de la iglesia, que es el sacerdote. Pero esto no es exclusivo del ministro. Ustedes lo pueden hacer en su propia casa. Pueden intentar, y ojalá durante esta semana ustedes hagan este ejercicio, ¿no?, de encontrarse con el Señor en la lectura de su palabra y en la oración personal. Bien. Y finalmente, pues a Jesús lo encontramos en la Santísima Virgen María. Claro, miren, a veces no nos damos cuenta, a veces rezamos así como por rutina, ¿no? Claro, y está bien, hay que rezar, pero si le ponemos un poquito de conciencia y le ponemos un poquito de atención, ¿verdad?, en esas 3 Ave Marías que le rezamos a la Virgen, nos estamos encontrando con Jesucristo, porque la Virgen fue la portadora de Dios.
la portadora de Dios, la que estuvo con Jesucristo, la que lo concibió. Por eso a la Virgen se le llama trono de la sabiduría, Madre de Dios y también Madre nuestra, ¿verdad? Porque la Virgen hace posible que nosotros encontremos a Cristo, que es impresionante, ¿no? Pensar cómo si buscamos a la Virgen, pues encontraremos a Jesús. La Virgen nos ha presentado desde el inicio de la vida de Jesucristo, presentó a Jesucristo en sus brazos. En los brazos de María podemos encontrar tranquilamente al Señor. Así es que busquemos al Señor, a pesar de las tormentas que encontremos en nuestra vida. Escuchemos la voz de Dios que nos dice, de Jesús que nos dice como a Pedro, ven, Señor, le dice Pedro, si eres tú, después de que ya superaron la idea de que era un fantasma según el Evangelio, si eres tú, déjame ir caminando hacia ti. Y Jesús, ven. Y entonces Pedro comienza a caminar sobre las aguas, lo mismo que Jesucristo, ¿no? Pero claro, una cosa es Pedro y una cosa es Jesús. Pero realmente lo que puso a temblar a Pedro fue su duda, su falta de fe, tuvo miedo, dice, y en cuanto tuvo miedo comenzó a hundirse. Pero ahí estuvo la mano del Señor. Señor, sálvame que perezco, ¿no? Hombre de poca fe. Bueno, pues que el Señor no reproche nuestra pequeña fe, sino que el Señor nos conceda la gracia de buscarle con decisión, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras limitaciones. Dejemos los pretextos, que es muy fácil encontrar a Jesús, como Elías, que le encontró en esa brisa suave. Nosotros lo vamos a encontrar al Señor, y hemos dicho, en la oración, en la liturgia, en su palabra, cuando acudimos a la Santísima Virgen, cuando nos esforzamos y nos esforzamos por acercarnos a reconciliarnos con Dios para poder comulgar, son lugares donde podemos encontrarnos con Jesús. Que el Señor nos conceda tener hambre de Él, que le busquemos con decisión y que le encontremos para, como Pedro y los demás discípulos, poder proclamar, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Ustedes, padres de familia, desde su casa, participen haciendo el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oh Dios, Padre nuestro, el temor y la desconfianza ponen en duda nuestra poca fe, pero tú envías a tu Hijo para nuestra salvación. Permite que su presencia viva entre nosotros, elevando nuestros anhelos a ti como ofrenda de amor. Pidamos por el Papa, obispos y sacerdotes, para que iluminen a los hombres con la luz que resplandece en el rostro de Cristo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios, para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos por las autoridades y docentes del Colegio Nueva Semilla, para que, apoyados con la fuerza del Espíritu Santo, sigan sembrando amor. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos por las familias, para que los esposos consagren su vida a la educación de sus hijitos en el amor a Dios. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos por nuestros niños, para que los lazos fraternos con sus padres se fortalezcan y puedan descubrir la grandeza del amor. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración.
Padre nuestro, que has revelado tu amor enviándonos a tu Hijo para que los hombres se sientan llamados a la comunión de vida contigo, acoge la oración de tus hijos y llena al mundo con la luz de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por Oren, hermanos, siempre. para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la santa. Acepta complacido, Señor, las ofrendas de tu iglesia que tú mismo nos has dado y que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. gracias, Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande. Oremos. Que la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hermanos, les agradezco por estar ahí domingo tras domingo celebrando conmigo, con nosotros, estas Eucaristías. Esperamos que sean para bendición de todos. Estamos concluyendo, que tengan un estupendo día domingo. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Hoy te quiero cantar, Te quiero cantar, te quiero rezar, te quiero rezar. Madre mía del cielo, Madre mía del si cielo, en mi alma hay dolor, si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor, apoyo en tu amor y hallo en ti mi consuelo. Hoy te quiero